buenos días, pelotón, ciclistas, ¿cómo estáis? ¿Estáis ahí ya subidos a la bici? Que tenemos esta quedada los viernes, 30 minutitos para pedalear sobre ventas. ¿Sí? ¿Estáis ya encima de la bici todos? Bueno, nos alegra veros de nuevo en esta nueva edición de La Bicicleta. Bueno, buenos días, Manu, buenos días, Carmen, buenos días, Esperanza y Luis. Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos, pues bueno, pues eso, como comentábamos, ¿no? Un viernes más en esta edición o en estas series, ¿no? De ediciones de La Bicicleta de LinkedIn para, como decía, hablar sobre ventas. Y hoy tenemos un tema pues que es estructural, es un tema que es lo que, ¿cómo deciros? Es la herramienta más poderosa que podemos tener a la hora de llevar una conversación o de venta o de una negociación, ¿no? Que es la pregunta. Por eso le hemos titulado La sartén por el mango, porque la pregunta, lo que es el utilizar la pregunta como herramienta, nos da poder, nos da control para poder llevar esa conversación, para poder llevar esa venta a buen puerto, ¿no? Para ver si podemos ayudar y bueno, digamos que lleve pues un orden, una estructura y bueno, es mucho más complejo que todo esto, como estáis viendo en las sesiones anteriores, ¿verdad? Que hemos hablado de las diferentes fases por las cuales se pasa el proceso, esa conversación de venta y ya digo que estructuralmente utilizamos la pregunta. Así es que hoy el tema que traemos como, bueno, pues esta herramienta poderosísima y cómo utilizarlas, ¿no? Y cómo utilizar esta herramienta para liderar, porque realmente es para eso, es para liderar la conversación con el cliente, como decía, para llevarla a buen puerto. Así es que lo que vamos a ver exactamente, de lo que vamos a hablar, es de ese poder que tiene la pregunta. ¿Para qué sirve realmente? Pues realmente sirve para indagar, sirve para tomar el control, sirve para ayudar a reflexionar, y también para motivar al cliente. A indagar, ¿por qué? Porque a través de las preguntas vamos a extraer esa información que es valiosísima de ese conocimiento que tenemos que saber sobre el cliente, sobre la empresa, sobre sus necesidades. Realmente, bueno, pues profundizar ahí a través de la pregunta y así le ayudamos al cliente también a reflexionar. Pero también nos da control y lo vamos a ver porque vamos a charlar sobre esto a lo largo de estos 30 minutos y vamos a poner algún ejemplo, en fin, lo vais a ver cómo la pregunta es un recurso muy potente para si en un momento dado se pierde un poquito, pues bueno, se nos va, tomamos el control a través de una pregunta. Y sobre todo también es para ayudar, como decía, a motivar y ayudar a reflexionar sobre la visión, sobre darle claridad absoluta al cliente de lo que quiere, de lo que necesita, de hacia dónde va. A través de estas preguntas le ayudamos a que vaya él también reflexionando sobre su propio negocio. Pero también tenemos que ver, bueno, pues cuándo utilizarlas. Hemos visto en las bicicletas anteriores que hay siempre una fase de química, hay también algún momento de la conversación tenemos que saber llegar a los puntos de dolor del cliente, saber detectar cuáles son sus necesidades y, bueno, pues para eso también están las preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas. Hay que saber cómo utilizarlas de una forma oportuna y también en cada fase. Realmente es algo transversal. La pregunta siempre tiene que estar presente, es nuestra herramienta más poderosa, como digo, pero tenemos que saber utilizarlas con maestría, utilizarlas de forma inteligente, de forma estratégica y para eso pues hay tipos de preguntas, ¿no? Por un lado tenemos las preguntas abiertas, tenemos las preguntas cerradas, luego vamos a hablar sobre esto, veréis la diferencia. Esas preguntas de redirección que nos pueden ser muy útiles en un momento determinado y, cómo no, como siempre presente el tono, porque el tono hace la música, ¿verdad? El tono hace la diferencia. Así es que, pues, esta es la bicicleta de hoy. Vamos a arrancar ya pedales, vamos a pedalear y nada, como decía, pues nos ha caído Luis, ¿verdad? Manu, creo que sí, se ha caído Luis. Bueno, ya volverá. No sé si nos estáis escuchando bien, por cierto, ponedlo en el chat, a ver qué tal la emisión. El último día tuvimos algún problemilla. Espero que buenos días nos están diciendo, o sea que parece que todo va bien, todo va bien. Bueno, buenos días a todos, veo incondicionales aquí de la bicicleta, muchas gracias por estar ahí cada viernes y ya tenemos aquí a Luis otra vez, que se nos había caído. Pero bueno, no de la silla, no de la bici, no de la bici. Sí, de la silla. Así es que, bueno, pues nada, como comentaba, ¿verdad?
porque se corta un poquito el sonido o hay algún sonido por ahí un poquito molesto de fondo, no sé si lo podemos corregir. Dicen que perfecto, que se escucha. Muchísimas gracias, Esteban, muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, ¿no? La pregunta, el saber preguntar, el saber utilizarla como herramienta de forma estratégica en cada momento, eso es tener la sartén por el mango. Es decir, eso es tener el control de la conversación. Eso es liderar esa conversación. ¿Qué opináis? Contadme. Sí, Pues, el primer punto era indagar, ¿no? El primer punto era indagar tanto en el dolor como la parte de la visión, ¿no? Y para aislar, ¿no?, una objeción hace falta preguntarse 5 veces por lo menos el por qué, ¿no? Pero ¿por qué tiene esa objeción el cliente, ¿no? Porque es que si no llegas a ese punto, ¿no?, a ese nivel, no sabes bien cuál es el problema principal, ¿no? Cuál es la objeción principal. No sé si alguna vez os ha pasado que veis cómo os llega, ¿no?, una objeción por un cliente y bueno, realmente no era esa objeción, ¿no? Sino que había una detrás, ¿no?, que era la verdadera. Sí, tienen diferentes capas, ¿verdad? Y a través de la pregunta vamos pues profundizando en una capa, otra capa, hasta llegar a la verdad. Así es, sí, totalmente. Sí, Carmen, perdona, que ibas a hablar. Que efectivamente la pregunta es la que nos va a llevar, ¿verdad?, pues a ese análisis último. Pero también quería yo destacar, cuando nosotros preguntamos, porque que a veces, bueno, pues hay que preguntar, pero preguntamos, por eso estamos aquí, porque el arte de preguntar, ¿no? Hay que saber cuándo se pregunta y hay que saber también muy bien lo que se pregunta. Y para eso también es muy importante el hecho de saber preguntar, pero también tener una escucha activa. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado que en alguna ocasión, ¿verdad?, estás en una conversación, estás en una negociación y te das cuenta que está enfrente está con ese objetivo de lo que él quiere, pero que no tiene esa percepción de lo que verdaderamente tú quieres. Entonces, muy importante, todo lo que vamos a decir de la pregunta, pero una pregunta con esa escucha activa de esa respuesta, porque como bien ha dicho Manu, ¿no?, al final, pues a veces esas objeciones que pueden venir, se nos escapa la objeción real por estar más pendiente de la respuesta que vamos a dar nosotros a esa pregunta o a esa objeción que lo que verdaderamente nos dice el cliente. Con lo cual, en ese punto, bueno, pues quería dejarlo claro, que es súper importante. Sí, la verdad es que, Carmen, hablando de las preguntas, que ya lo ha enlazado un poco Nuria, pues habría que distinguir pues esos tipos de preguntas abiertas, preguntas cerradas y un poco también el arte de la redirección, ¿no? ¿Por qué utilizamos las preguntas abiertas? Pues sobre todo al principio, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Manu, en todas las bicicletas que hemos ido pasando, en la fase del dolor, la fase de la química, en la fase de, oye, llevarla al futuro, en todas esas fases hay que tener en cuenta hacer buenas preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos las preguntas abiertas? Porque queremos investigar, ¿no? Porque queremos lanzar una pregunta para dejarla abierta y que el cliente nos empiece a contar un poco, oye, exactamente, cuéntame un poco por qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Eso es una pregunta abierta porque da pie a que el cliente empiece a contarte. Y es muy interesante, Carmen, lo que has dicho de la escucha activa, ¿no? Porque cuando estamos escuchando vamos a pensar en más preguntas, ¿no? Entonces, al principio es muy interesante las preguntas abiertas. ¿Cuándo hacemos preguntas cerradas? Cuando queremos exactamente que nos conteste un sí o un no, o algo específico, ¿no? Oye, ¿realmente necesitas esto ahora? Y te voy a decir sí o no. Entonces, es muy importante porque no solamente tenemos que escucharlo nosotros, el cliente se tiene que dar cuenta si lo quiere o no lo quiere, por ejemplo. Y también, bueno, el tema de la redirección, pues un tema muy interesante, si alguno quiere hablar, es un tema muy, bueno, hay que tener mucho cuidado de cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay veces que la conversación entra en bucle o se repiten las mismas cosas y de alguna manera, elegantemente, ¿vale? Elegantemente, porque está claro que estamos en un B2B, estamos a nivel corporativo, una empresa, hay que de alguna manera redireccionar la pregunta de manera elegante para seguir
para tener el control, como ha dicho Carmen, y para, oye, para hablar de otra cosa, ¿no? Para hablar de otra cosa, pero con elegancia. Es muy importante. No sé qué pensáis. Uy, lo de la redirección es todo un debate. Sí, Luis, ¿ibas a comentar algo? Sí, está silenciado ahora mismo. Ay, este va solo. Hoy va esto por libre. Sí, yo iba a comentar un poco la redirección, que eso hay que tener mucho cuidado. A mí me da mucho miedo porque hay quien no lo utiliza bien y entonces puede dar la sensación de evasión. O sea, la redirección es una fase importantísima y una manera de hacerlo muy buena, pero siempre y cuando vayas a escalar algo, vayas a conseguir algo. ¿Por qué? Porque aquí muchas de las veces caemos en lo de siempre, suponemos cosas. Entonces, como yo lo supongo, evado también, estoy todo el tiempo evadiendo y el cliente al final no le estamos contando nada. Entonces, eso es importante, saber diferenciar eso. Y un poco enlazando lo que estábamos hablando antes, no supone las cosas. Hay veces de que cuando yo he visto reuniones comerciales en las que hay gente que responde algo que nadie le ha preguntado. O sea, quiere que le hagan esa pregunta y él lo responde sin más. O sea, en eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y otra cosa que yo incido mucho, que yo lo suelo decir mucho, es una de las partes fundamentales, luego es el tono. El tono es básico. No podemos tener el mismo tono cuando estamos haciendo química que cuando nos está contando sus logros o cuando nosotros queremos conseguir algo, o con una pregunta abierta, una pregunta cerrada. Los tonos también son fundamentales. No sé qué os parece. De alguna manera, perdona, Manu, de alguna manera el tono es de alguna manera también esa empatía que tú debes de tener al otro, ¿no? Con el otro. Entonces, de alguna manera, pues es como decía Nuria, ¿no? El tono hace la música y esa música hay que bailarla al mismo son. Es, digamos, como, ¿no? Como una conversación fluida, y una conversación fluida es que, pero también muy importante lo que comentaba Esperanza, ¿no? Porque al final la sartén por el mango la tiene quien dirige, ¿no? Como en un baile, diríase. La pareja, ¿no? Te dejas llevar, pero al final llevamos todos. Pero ¿quién es el que toma el control? Y el control siempre lo tiene el que pregunta. Por eso es tan importante saber qué preguntar, cuándo preguntar y seguir, digamos, con este son de baile, por así decirlo, de preguntas que nos lleven a las dos partes a disfrutar del encuentro y sobre todo que nos lleven a un buen puerto, ¿no? Porque al final yo creo que la pregunta lo que le hace al cliente es tomar conciencia muchas veces de la situación real, a lo mejor de su empresa, del momento, que a veces por miedos o por creencias también nos impedimos, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado que muchas veces cuando le pones sobre la mesa la realidad, pues nosotros no la camuflamos, ¿no? Porque a veces la realidad duele. Y sobre todo cuando estamos en negociación, pues de un servicio, de un producto, pues hay veces que hay que indagar bien y preguntar bien para tomar conciencia de que verdaderamente es necesario esa negociación o la toma de decisión por esto. Bueno, hay que dar así. La verdad es que, Carmen, me ha encantado el tema que has sacado y además yo lo he hablado varias veces, es muy importante prepararse bien, es muy importante hacer esa investigación y prepararnos muy bien las preguntas. Como ya hemos dicho, no somos robots, no las vamos a lanzar, pero sí hemos tenido que preparar, oye, ¿qué preguntas le vamos a hacer? Y eso hay que dedicarle mucho tiempo a investigar al cliente, saber, oye, lo que hemos hablado antes, ¿no? Qué situaciones, qué dolores, qué quiere a futuro, y todo eso va enlazado con preguntas muy buenas, que las vamos a pensar muy bien. Y también lo que hemos hablado muchas veces, hay que hacer esos roleplay, porque esas preguntas tienen que salir naturales, y para que salgan naturales, pues hay que haberlas preparado con un compañero para que te dé feedback y decir, oye, esa pregunta pues no iba, o esa no ha salido natural. Entonces es muy importante. Y también quería decir que el arte de la pregunta, pues hay que pensar, oye, ¿qué objeciones puede tener? Vamos a pensar antes qué objeciones. Las objeciones tienen que salir
todas. Tienen que salir todas. Hay muchos comerciales, bueno, o en la negociación, hay muchas personas que temen que salgan las objeciones, ¿no? Más vale que salgan todas. Porque es que si no sale ahora, va a salir después, te van a devolver el producto, va a ser un cliente insatisfecho. Vamos, venga, tranquilamente, si no hemos preparado, si le tenemos claro que le queremos ayudar, pues vamos a prepararnos. Oye, exactamente, ¿qué dudas tienes? ¿Realmente le vas a dedicar tiempo? Tu equipo, por ejemplo, cuando montemos este RP, ¿realmente tu equipo está comprometido? El CEO, ¿no? Porque muchas veces el CEO no nos sentamos con el CEO y el CEO a lo mejor, pues bueno, eso sería otro tema, ¿no? ¿Con quién hay que sentarse? A lo mejor me voy a meter. Pero bueno, lo trataremos en algún momento, seguro. Muy interesante, pero oye, ¿realmente tú eres la persona que decide esto o no? Realmente imaginaros la cantidad de preguntas y la cantidad de objeciones. Y otro tema, eso, para que salgan las objeciones y también para cualificar a nuestro cliente. Bueno, tiene un poco que ver, ¿no? Realmente, pues lo que ha dicho, oye, ¿realmente tienes tiempo? Con esas preguntas vamos a ver si nuestro cliente está cualificado, si la empresa la podemos ayudar y si nosotros al final vamos a hacer un buen trabajo. Hay que preguntar, muy importante, y hay que prepararse, investigar, prepararse y hacer roleplay. De hecho, Esperanza, ya que comentas pues eso, que esa preparación, ¿no? Ya en los episodios de la bicicleta sucesivos les dimos una batería de preguntas tipo que pueden utilizar y que os animamos a que vayáis a esos episodios. Si alguno se lo ha perdido, que pues que nos escriba por privado en la página de la bicicleta y les haremos llegar, porque estamos y si no, en el canal de YouTube también lo podéis ver, que ahí está todo el contenido. Pero esa batería de preguntas tipo, ¿no? Esas preguntas tipo pues de dolor, de generar esa química, de cómo le hacemos ver el futuro al cliente, nos sirven de guía. Como dice Esperanza, luego tenemos que hacerlas nuestras y para eso hace falta practicar. Hace falta llevarlas preparadas primero y luego, y por supuesto, practicarlas, ¿no? Y también, sí, elaborar. Perdón, Manu, sigue. Sí, no, una cosa que ha hecho Esperanza muy interesante, que es el tema de las objeciones, que las objeciones se han de gestionar, no se han de rebatir. Porque cuando tú las rebates ya se ha hecho tarde, porque el trabajo de antes ya se ha hecho mal, ¿no? Y también deciros que con el tema de antes, ¿no? De redirigir, esa redirección, lo que pasa es que mucha gente redirige, ¿vale? Cuando ya, o sea, esa redirección tiene que ser con un objetivo. Si tú rediriges todo el tiempo, no es la solución a todo, redirigir, sino que es, puede ser una buena arma cuando la objeción no es muy importante, pero cuando es importante es necesario atacarla, ¿no? Porque el cliente va a quedar como que no tienes empatía con el cliente, ¿no? Si tú repreguntas cuando él te pregunta, es como que o no lo sabes o no lo quieres contestar. Y eso no transmite que seas profesional, ¿no? Sí, Manu, eso que comentas, vamos exactamente a matizarlo. Redirigir, porque lo estamos dando un poquito por hecho, significa con una pregunta, que es que al final un cliente te hace una pregunta que puede ser por una falta de información, que necesitas saber información, puede ser una objeción, tal y como está comentando Manu, y nosotros contestamos con otra pregunta. Eso es redirigir. Y ese es otro tipo de pregunta para redirigir. Por eso, como muy bien dice Manu, no se puede abusar, hay que hacerlo siempre de una forma oportuna, con respeto y, como decía también Luis, si hay, digamos, como un objetivo de escalar, ¿no? O sea, es decir, si estamos en bucle, pues a lo mejor hay que romper ese bucle y siempre con un objetivo, ¿no? O sea, siempre el objetivo es escalar hacia el cierre, es subir en la escalera del cierre. Con lo cual, esa redirección no puede ser siempre eterna porque, como dice Manu, puede hasta resultar como una falta de respeto de que siempre me estás redirigiendo. O sea, al final no me contestas a nada. Claro. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Y una buena forma de saber si tu redirección es buena o mala es eso. ¿Estás escalando en la conversación, por ejemplo? Si es que no, es porque estás entrando en un círculo vicioso en el cual es posible que te aparezcan más objeciones y que no hagas la venta, ¿no? Al final. Totalmente de acuerdo. Aquí al final todo se basa en lo que hemos dicho ya todos, sobre todo Esperanza, la sobrepreparación. El trabajo de laboratorio es fundamental. Yo, por experiencia y por tiempo, hay muchas veces, creo que lo comentaba hace poco con vosotros o en algún post lo he puesto,
¿Cuántas veces me he encontrado que vas a visitar cuando he hecho acompañamientos y entras en el establecimiento de un cliente y te dice el comercial, a ver qué vendemos hoy? Entonces, ahí te quedas muerto, porque dices, es que aquí no hay preparación ninguna. La única preparación que ha habido ha sido un listado. No mira ni históricos, no se mira nada. Entonces, todo esto lleva preparación y sobre todo formación, porque esto se aprende. Con esto no se nace, ¿eh? Esto se aprende y es una serie de habilidades que hay que aprenderlas. Es así de fácil. Y con paciencia y ponerlo en práctica, porque si tenemos la teoría y no hacemos la práctica, poco o nada vamos a hacer. Totalmente, Luis, y de hecho se aprende y hay una parte técnica como el tipo de pregunta, ¿no? Tenemos las preguntas, tal y como veíamos en la primera diapositiva, abiertas, pero también las tenemos cerradas. Se utilizan de una forma estratégica un tipo u otro dependiendo de lo que queramos conseguir. Las preguntas abiertas son siempre para que el cliente, pues nos suelte o nos hable en libertad lo que cree sobre un tema, ¿no? De ahí vamos a extraer muchísima información y ahí le dejamos, pues eso, esa pregunta abierta, o le lanzamos esa pregunta abierta para que tenga la libertad de hablar de lo que crea que debe de hablar con respecto a la pregunta en cuestión, ¿no? Siempre su negocio, obviamente, o sus necesidades, sus retos, y ahí es donde vamos a captar esa información valiosa. Sin embargo, cuando lanzamos una pregunta cerrada, que al final es una pregunta de un sí o un no, es una pregunta estratégica que la lanzamos con toda la intención cuando nosotros sabemos perfectamente cuál es la respuesta, pero es muy útil que el cliente lo verbalice. Por ejemplo, si queremos cerrar un punto de acuerdo, un punto del acuerdo, el de cuál se ha estado tratando hasta ese momento, la pregunta cerrada es muy útil para sacarle ese cierre de ese punto en concreto, que lo verbalice. Como por ejemplo decir, Luis, entonces tal y como has comentado y según todos nuestros planes logísticos, etcétera, la entrega será en 30 días, ¿sí o no? ¿Es esto correcto? Entonces le arrancamos el sí, ¿verdad? Ya sabemos que es correcto. Lo que pasa es que Luis verbalice, sí, es correcto, es un punto de acuerdo, es una aproximación hacia el acuerdo final, es un cierre al final de ese punto. Por lo tanto, esa pregunta cerrada va con toda la intención y es irnos aproximando hacia el cierre, como decía antes Manu, saber escalar en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, ya hemos visto tipo de preguntas abiertas, tipo de preguntas cerradas y también las de redirección. Sí, y además, por ejemplo, hablando de las preguntas abiertas, queremos seguir indagando con esa escucha activa y queremos saber mucho más. ¿Qué coletilla podemos utilizar? Oye, podemos preguntarle, oye, en concreto, ¿a qué te refieres? Exactamente, en concreto, sobre todo. ¿Qué me quieres decir con esto, no? Entonces, es una coletilla que podemos utilizar para realmente seguir investigando y para, como si dijéramos, ¿no? Como el hoyo que te queremos abrir, que queremos llegar hasta el final del por qué y el para qué lo quiere, esa coletilla la podemos utilizar en las preguntas abiertas. No sé qué os parece. Claro, da claridad absoluta, ¿verdad? La luz. Totalmente. Completamente. Y también un buen ejemplo para saber la diferencia, ¿no? entre saber vender con preguntas abiertas y cerradas, por ejemplo, es cuando vamos a un centro comercial, no sé, al Corte Inglés o a algún sitio de estos, fijaos cómo hay dos tipos de dependientes. Unos que preguntan, ¿te puedo ayudar? Con lo cual se cierran mucho, ¿no? Porque es sí o no, ¿no? De repente todos decimos, no, solo estoy mirando, ¿no? Y hay otro tipo de dependientes que dicen, ¿qué es lo que buscas? Es diferente, ¿no? Porque ya es como, ya no le puedes decir que no, o sea, ya la objeción no puede salir. O sea, ya es como, ya es más complicado porque ya te interesas mucho más por qué es lo que busca, ¿no? Realmente, no si te puedo ayudar. Vienes de dos diferentes puntos de vista, ¿no? Totalmente. Sí, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Nuria, esos cierres, ¿no? Durante la conversación, ¿no? Esa preparación, pues tener claro, ¿no? Tener otra, ¿no? O tu lista al lado, ¿no? Bueno, tu lista o en la mente, exactamente. Bueno, voy a ir haciendo estas preguntas y no me voy a dejar nada en el tintero, todas las objeciones, sobre todo todos esos cierres, todo para que quede absolutamente claro, sin miedo, absolutamente todo claro a preguntarlo. Vamos a prepararnos muy bien para tener claro todo lo que le vamos a preguntar y todo lo que tiene que salir para que esos cierres, pequeños cierres, vayan saliendo y al final, pues es lo que decía Luis, ¿no? Esta preparación a mí me da seguridad, ¿eh? Yo cuando voy a una reunión
y no he tenido tiempo, ¿no? Porque estoy en 1000 cosas, pues no voy segura. Es que cuando tú te preparas muy bien y te salen esas preguntas, tú estás tranquila. Es que esto te da seguridad. Después va a salir, bueno, pues tienes que fluir y tienes que estar tranquila, pero a mí las preguntas y la preparación me dan muchísima seguridad. No sé qué opináis vosotros. Totalmente, Esperanza. La preparación es fundamental y porque además, cuando tú lo llevas preparado y vas con esa seguridad y tienes esa empatía hacia el cliente y esa escucha activa que antes he mencionado, que es muy importante, vas a saber el cuándo preguntar, cuándo es adecuada cada una de las preguntas. Porque a mí me ha pasado que tú llevas una lista de preguntas y una pregunta hecha en el momento que no es el adecuado, o sea, te puede patinar toda la negociación, todo el cierre, todo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de la pregunta en sí, sino del tono que utilices y cuándo la formules. Y eso es muy importante. Y otra cosa importante que yo quería destacar es que esto se aprende, como bien han dicho aquí mis compañeros, que esto se aprende. Y para aprenderlo hay que practicarlo, porque dicen que la práctica hace al maestro. Con lo cual, los roleplay, como bien mencionaba antes Esperanza, son fundamentales para ese entrenamiento, porque al final fluye. Y para fluir, pues hay que entrenar. Así que, bueno, pues mi parte, creo que incluso podríamos desde aquí, ¿verdad? Pues lanzar, pues en alguna bicicleta, pues hacer algún roleplay o para practicar todo esto y aterrizarlo. No sé qué os parece. Que nos lo pongan en los comentarios, a ver si sería, ¿qué les parece la idea? ¿Qué les parece la idea que hagamos algún roleplay escenificando pues un poco lo que hemos venido dando en estas sesiones de la bicicleta? A ver qué nos ponen por ahí en los comentarios y así podemos ver ese baile que comentaba antes Carmen, que también ponía aquí Santi en el chat, que dice, dominar una conversación fluida es como dirigir una orquesta de música. Y aquí lo vais a ver todos, un momentito, que pongo el comentario de Santi. Que es como eso, es como dirigir una orquesta de música, cambias el ritmo según el momento. Efectivamente, es un baile, es dirigir una orquesta, al final es algo armónico, es algo que es una coreografía y que ahí está el arte, ¿no? El arte de la pregunta, que también comentaba alguien, creo que era, no sé, Carmen o Esperanza, el saber preguntar es un arte, de ahí la preparación para que no vayamos improvisando, de ahí que la práctica hacia el maestro, como decía Carmen, y que hay que practicar en esos roleplays, que luego ya esas, digamos, esa manera que tenemos de pensar y digamos que tenemos tan interiorizado que la pregunta es nuestra herramienta de trabajo, es nuestro instrumento poderoso que nos da ese liderazgo, que nos da ese control, ya tenemos pues una manera de pensar, digamos, y como una cierta ingeniería mental para llevar a cabo esas preguntas que ya son como muy, muy nuestras, ¿no? Pero que al final tienen un objetivo que es ciencia pura, ¿no? Que es saber indagar en el cliente, saber indagar en esos dolores, en esas necesidades, saber también, bueno, hacerle ver esa visión, como vimos el último día, es también conectar y también saber redirigir si en un momento dado es necesario, siempre sin abusar y con respeto. Por lo tanto, esto va de bailar, va de dirigir una orquesta y es arte puro también, ¿no? Tiene una base científica, pero también mucho de arte, ¿no? De ahí el tono también, ¿no? Que el arte, ya le metemos, cuando le metemos el tono ya es arte, ¿verdad? Esa maestría, sí. El saber utilizar el tono adecuado en el momento adecuado. También las preguntas en el momento adecuado, y de forma también asertiva también, porque a veces hay que hacer preguntas incómodas, porque hay que digamos, menear un poquito al cliente, ¿no? Para que saque realmente pues ese dolor, esa necesidad. A veces les cuesta hablar y es importante que hablen porque ahí es donde vamos a saber nosotros si realmente le podemos ayudar. Entonces, pues bueno, que la pregunta que os quede claro que es una herramienta poderosísima. No sé si alguien más quiere comentar algo, que estamos ya... Sí, yo quería comentar algo muy importante que creo que hay que tener en cuenta y ahora a través de la música y de la orquesta, ¿no? Y es respetar también y saber cuándo crear silencios. Es decir, porque estamos preguntando pues, y hay que saber cuándo, cómo y... ¿no? Por supuesto, pero también respetar los silencios. Porque el silencio habla.
Y el silencio es súper importante en este baile o en esta orquesta o llamemos donde que en la conversación es súper importante porque también te lleva a la siguiente reacción en la conversación. Cuidado con los silencios, muy importantes. Carmen, y a mí una cosa y que alguien lo comentaba aquí en el chat, ¿cuándo hacemos la pregunta de cierre? ¿Y qué pregunta hacemos para que no quede forzada? Eso es un arte que yo, vamos, no sé si os pasa a vosotros, cuesta mucho trabajo, ¿eh? Porque no se puede forzada, ya estamos ya con esa pregunta, es el final. Esa pregunta tiene tela, ¿eh? Tiene tela la pregunta, hacerla bien, que se cierre bien. Esa pregunta, exactamente, ¿cuál es el siguiente paso, no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? Bueno, esa pregunta tiene mucha tela. A mí siempre, no es que me resulte complicada, pero hay que hacerla muy bien, muy tranquila, tiene que ser natural y sin darnos cuenta, el cliente sabe lo que tiene que hacer en ese momento. Claro. Eso es muy importante porque si tú has ido haciendo las preguntas cerradas que te van llevando a esta última pregunta de cierre, pues está más hecho. El tema es cuando tú no has ido, de alguna manera, haciendo esos microcierres, por así decirlo. Entonces, ahí ya es como una pregunta, digamos, como de más, ¿no? De más envergadura. Sí, de hecho, a colación de lo que comenta aquí Viri, ¿no? Y ya con esta pregunta cerramos. El cierre del correcto o de verdad, o sea, el cierre correcto o de verdad que sí, o la famosa búsqueda de los tres, sí. Creo que a día de hoy se puede sentir forzados y evidentes que no es cómodo en ocasiones. ¿Qué otras cosas se pueden utilizar? Viri, el cierre llega si has hecho un proceso bien hecho, si has hecho pues esas aproximaciones al acuerdo, de este otro acuerdo, con esas preguntas cerradas, de hacerle verbalizar al cliente ese sí, ese otro sí. Y poquito a poco vas escalando hacia el cierre, y el cierre al final es un trámite que sí que es verdad, como decía Esperanza, que a veces hay que hacerlo, hay que hacerlo también con arte, con elegancia, con asertividad, pero también tampoco sin miedo, ¿no? Y también con determinación, porque muchas veces el cliente nos está pidiendo el cierre, nos lo está pidiendo y está muchas veces pues el comercial ese miedo y que no llega y que no llega y que no llega, ¿no? Y entonces se nos escapa, ¿no? Entonces tampoco tengamos miedo, si hemos hecho un buen trabajo, si el proceso está bien hecho, el cierre llega solo. O sea, si no cierras es porque todo el proceso hasta ahí no está bien hecho. Ya lo has tenido que detectar antes que no vas a cerrar, con lo cual tampoco le tengáis demasiado miedo a esa parte y hacerla con determinación y tranquilidad. A mí sí que me gustaría decir una cosa que ha comentado Viri de los 3 síes o de los 5 síes, ¿no? Que siempre se dice que hay que llegar ahí, ¿no? Lo importante es la escucha activa. O sea, si tú te centras mucho en que el otro responda síes, primero escúchalo bien y después ya hacemos técnicas. Eso es la táctica, ¿no? Pero la estrategia tiene que ser escucha activa y preguntas que realmente hacen, ¿no? que nos importe el cliente. Ese es el principal. Y después ya buscaremos los síes y todo lo que queráis. Pero primero hacer una buena indagación de la contraparte, ¿no? Totalmente. Pues ya se nos ha agotado el tiempo. La bicicleta de hoy, no sé si alguien quiere comentar algo más. Carmen, Esperanza, Luis, ¿queréis comentar alguna cosa más? Porque cerramos ya en unos segundos. ¿Alguna cosa que haya quedado por ahí en el tintero? No, yo creo que se ha dicho, en resumen, hemos dicho todo. Faltaría mucho, nos faltarían tiempo, horas. Sí, horas de práctica sobre todo, ¿verdad, Luis? Porque claro sí que es verdad que hemos tocado todo, pero ahora lo que hay es que practicar, y de ahí ese compromiso que vamos a hacer, ese roleplay en directo. Preguntan, decía Carlos Padilla, no, pero vamos a cerrarlo ya, o sea, cerrar ese roleplay, esa fecha. Os invito a que os vayáis al grupo de Telegram, a que os suméis a nuestro grupo de Telegram, donde está toda la comunidad de la bicicleta ahí congregada, concentrada, para estas salidas que tenemos en bici y otras muchas cosas que están ahí, que van a llegar, y así pues os vais a enterar de exactamente qué fecha vamos a tener ese roleplay. Pondré luego en el chat en cuanto pueda, porque ahora mismo la emisión no me deja, pero en cuanto pueda salir de aquí os dejaré ahí el enlace para que podáis conectar al grupo de Telegram y ya entrar en nuestro mundo, el mundo de la bicicleta, y pedalear con nosotros, no solo aquí en LinkedIn, sino también en otros momentos.
Nada más, muchas gracias por estar un viernes más aquí en la bicicleta de LinkedIn. Y nada, nos vemos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana, otros 30 minutos pedaleando. Y nada, espero que haya sido útil. Ponednos por favor en el chat qué os ha parecido también pues la charla de hoy. Y nada, y seguimos pedaleando. Os mandamos un abrazo. Gracias y feliz fin de semana, feliz puente a todos los que estáis en España. Gracias. Feliz puente, gracias. Buen fin de semana. Adiós. Adiós.